Estando en los países extranjeros, escuchábamos muchas veces un sonido. ¿Tenías dinero? No dormí en la noche, en la madrugada. Siempre estaba en fiesta. Para ir a en antro. disco, en antro. Antes de empezar, no olviden suscripción, dar like, comentario. Y activar la campanita para que lleguen las notificaciones de nuevo video. Hola, hola, hola. Sí, aquí lo hablan muy rápido. Hola pececitos, ¿cómo están? Siempre son bienvenidos a nuestro canal Pez TV. ¿Por qué prendimos la cámara hoy? Hoy vamos a contarles sobre las cosas que nos impactó en América Latina como choque cultural y las experimentaciones graciosas. Ok, Entonces directamente vamos a ver. Cuando yo estudié en Colombia como estudiante de intercambio, hubo un caso sorprendente para mí. Un día, después de terminar una clase, mi amigo colombiano me preguntó que tenías dinero para pedir prestado el dinero para regresar a casa. Pero yo en ese momento no tenía nada porque yo vivía justo al frente de la universidad. Por eso yo le respondí que no. Y después él le preguntó a profesor para... De repente él le preguntó a profesor que ¿tenías dinero? Y el profesor le prestó el dinero. sin problemas. Sin problema. Ese caso es sorprendente para nosotros porque en Corea nunca puede haber ese caso, porque la relación entre los estudiantes y los profesores es más estricto, y yo vi que los estudiantes colombianos tratan de amigos hacia los profesores. Por eso me sorprendí mucho en Colombia sobre ese caso. Y ahora lo que voy a decir es sobre la cita. Siempre había las personas que llegan tarde a la cita. Entonces en ese caso lo llamo. Entonces siempre me dicen que estoy esperando el bus. No viene. No, estoy en 10 minutos. Entonces si espero 10 minutos. 10 minutos después no llega. Por eso otra vez lo llamo. Entonces él me dice, hay mucho tráfico, estoy en 5 minutos, espera un poquito más, por favor. Okay. Perdón. Y después de 5 minutos no llega. Otra vez lo llamo y me dice otra excusa. Ya no tienes cosa. Por eso una vez les pregunté, ¿por qué llegan siempre tarde? ¿Por qué me dicen siempre excusa? Y ellos me dijeron que esto es una parte de cultura latina. Pero no entendí nada sobre eso, esa opinión, porque yo pienso que no es la cultura, porque sí había muchas personas que llegan más pronto. Desde en ese momento, cuando yo hago la cita con ellos, decidimos la hora más adelantado. No pienso que todas las personas son así, pero al principio me impactó muchísimo. Estando en los países extranjeros, escuchábamos muchas veces un sonido. Sí, eso. Unas personas sonaba ese sonido cuando ellos llamaban taxi o llamar a algunos amigos. Me sorprendí mucho por lo que uno pudiera sonar ese sonido tan alto con la boca. Muy fuerte. Pero yo no puedo sonar hasta ahorita. Al principio yo pensé que en la escuela lo aprenden, lo enseñan. Sí, yo también. Yo pensé que había una clase de aprender ese porque sonido. todas las personas lo hacen. Sí, yo creo que la mayoría de los coreanos no puede sonar así. Solo nosotros llamamos taxi o algunos amigos así. ¡Hey! Y otra cosa que me impactó era los inodoros de América Latina no tienen tapa. En el baño público en Corea siempre los inodoros tienen su tapa, ¿sí o no? Sí. Entonces nosotros cuando solucionamos nuestra gran cosa, nosotros nos sentamos, ¿no? Pero al principio cuando llegué a Perú tenía que solucionarme muy gran cosa. Muy gran cosa. Pero por eso yo me corrí al baño público y abrí la puerta y inodoro no tenía tapa. Por eso me asusté muchísimo. Entonces, ¿cómo me solucionó mi gran cosa? ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo lo tiro? Por eso yo estaba pensando y yo descubrí una posición que fue... una posición que podía solucionarme. Sí, de verdad fue muy impactoso para mí. Una historia de mierda. Pero eso, creo que todos los coreanos se asustarán. Yo también me asusté cuando yo fui al baño público.
Y hay una cosa que me impactó mucho en los países extranjeros, lo cual es andar con los zapatos en la casa. Porque nosotros no nos ponemos los zapatos en la casa aquí en Corea. Nosotros andamos así. Pero cuando yo estaba en Colombia y México, mis amigos se acostaban en la casa Sí, con zapatos. Nosotros también cuando estamos ahí descansamos con zapatos en sofá, etc. Ajá. Pero estos días yo pienso que esa cultura tiene unas ventajas y unas partes cómodas. Ajá. Cuando nosotros salimos hacia afuera sin celular, nosotros tenemos que regresar a la casa para encontrar y para llevarlo, y tenemos que quitarnos los zapatos, pero quitarnos y volvemos a ponerlo es muy incómodo. Por eso nosotros solemos catear para buscar y encontrar el celular en la habitación. Y el tiempo de viajar a otra ciudad es muy largo, porque en Corea, por ejemplo, nuestra ciudad está al sur de Corea y el Seúl está Más norte de Corea, más arriba. Entonces se tarda más o menos entre 4 y 5 horas más o menos en bus, y solemos viajar en bus o tren, ¿no? Pero en América Latina se tarda más tiempo. Y por ejemplo, cuando estaba en Perú, yo tenía que viajar a Cerro de Pasco, y en ese momento yo tomé el bus en la noche, más o menos a las 10 o 11 más o menos. Entonces el bus también era muy grande, y el bus tiene un asiento como cama, y así que yo viajé así acostado. Fue muy cómodo también, y yo me dormí. Cuando me levanté era la mañana, había llegado a Cerro de Pasco. Por eso también fue muy impactuoso para mí, porque en Corea nunca madrugamos en bus, ¿no? Cuando viajamos a otra ciudad. Por eso fue muy increíble. Antes de viajar a América Latina, nosotros siempre escuchamos que los latinos tienen mucha pasión, y también las fiestas son muy chéveres, ¿no? Muy chingón, padre. Por eso yo esperaba muchísimo, porque en ese momento, cuando tenía 22 años más o menos, Cuando tenías mucha pasión. siempre en Corea me madrugué, no dormí en la noche, en la madrugada, siempre estaba en fiesta, Para ir a en antro. disco, en antro. En Corea los antros abren hasta las 6 de la mañana o máximo hasta las 7 de la mañana. Después de terminar fiesta, tomamos primer bus del día y nosotros regresamos a casa y descansamos y nos levantamos y otra vez a fiesta. Por eso, de verdad, yo tenía mucha pasión y muchas ganas de ir a antro. Por eso, cuando llegué a Colombia, fui a un antro, ahí no sé exactamente, pero el primer antro abrió hasta las 3 de la mañana, no más. Solo 3 de la mañana. Nosotros solemos ir a antro después de tomar en un bar, o sea, más o menos en casa, ¿no? Entre 12 a la 1 nosotros vamos, ¿no? Y desde ese momento madrugamos hasta las 6 de la mañana. Por eso así llegué un poquito tarde, y yo me disfruté más o menos 1 o 2 horas hasta 3 de la mañana, y los empleados de ese antro nos dijo que ya terminó la fiesta. Me sorprendí muchísimo. ¿Por qué termina tan rápido? Ese chico me dijo que eso es ley. Por eso tenía que regresar a casa, y desde ese momento yo me disfruté muchísimo, con mucha pasión hasta las 3. Entonces yo pude descansar suficiente tiempo. Yo pienso que eso es una buena parte, porque para el otro día Sí. Si pasas todo el tiempo en antro, no puedo hacer nada al el siguiente día. Por eso yo pensé que los latinos, para aprovechar ese tiempo, bailan con mucha pasión. Así yo pensé, no sé exactamente, pero según mi punto de vista. Bueno, pececitos, ya entonces hemos narrado las cosas que nos impactó en América Latina. Son muy buenos y ya nosotros entendemos todas las cosas. Porque somos mitad latino. Ya son Coreatino, las como coreatino. Ya son las partes de nuestra vida. Sí. Y nosotros ya queremos regresar a América Latina. Pronto. Bueno, entonces terminamos este video aquí. Si les gustó este video, por favor que no olviden suscripción, dar like y comentario. Esos son motivos para hacer más videos y creativos continuamente. Y escuchamos que están en cuarentena en América Latina, entonces están aburridos. Por eso ustedes deberían ver nuestros videos. Para divertirse. Por favor, compartan con sus amigos y con su familia, con sus vecinos. Entonces, nos vemos en el otro video.